estamos en vivo. Listo. Estamos en vivo. Estamos dando un minuto para esperar a que se conecten algunas personas, mientras les damos la bienvenida a quienes nos vayan a ver en una grabación. Estamos aquí en este live, Andrés Elías y Gladys Pérez, su servidora, directora general de Canvas. Y pues bueno, estamos dando, ahorita ya empiezan a ingresar algunas personas. Vamos a ir rezando el Ángelus. ¿Cómo? Vamos a ir rezando el Ángelus. A las 12 del día. Ya hay 3 personas aquí en la transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca, ¿qué tal, Vivier? Vamos a hablar sobre los retos actuales de la consultoría política en América Latina. Como saben, algunas de ustedes y algunos de ustedes estamos próximos a iniciar en Canvas lo que es el Diplomado Escuela de Consultores. Lo arrancamos ya la próxima semana, el día 17 de agosto, con una ponencia magistral de Roy Campos. Entonces, en el marco de este arranque de Escuela de Consultores, quisimos hacer este live donde pudiéramos platicar sobre este interesante tema, sobre este interesante asunto, porque obviamente ha habido algunos factores que el día de hoy pues representan retos distintos en esta profesión, en la profesión de la consultoría política. Y para esto, pues bueno, les decía que tenemos aquí de invitado especial a Andrés Elías. Él va a ser profesor en este diplomado de Escuela de Consultores y además, bueno, pues es un conocido consultor político internacional que ya ha tenido una amplia experiencia trabajando en distintos países de América Latina. Entonces, pues primero que nada, Andrés, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Gladys. Gracias por la invitación. A mí me da mucha satisfacción poder el día de hoy compartir algunas historias, pensamientos, reflexiones sobre la consultoría. Fíjate que mi primer acercamiento a la consultoría fue hace como unos 8 años atrás. Yo tenía un amigo que era consultor empresarial y realmente yo no entendía cómo alguien podía ser simplemente una persona independiente y generar guías para que empresas puedan lograr fines concretos. Me pareció algo interesante. Yo nunca tuve la esperanza, ni quería, ni me interesaba la consultoría. Fue a partir de que me vine a vivir a México, que mis sueños de ser político se deshicieron. Yo quería ser presidente de la República, para que ustedes sepan. Me estaba formando para ello y me tocó quise ser consultor porque era lo más cercano a lo que yo estaba al diseño de mi futuro, ¿no? Entonces, creo yo que puedo aportar algunas ideas interesantes, valiosas, sobre todo porque soy un consultor joven, dinámico, transparente, que le gusta enseñar y a ver cómo nos va hoy. Ahora, Andrés, no sé si coincidas conmigo en algo, pero la consultoría política como tal es una profesión en auge. En los últimos años ha habido un auge muy importante de la profesión. Ya cada vez hay más universidades, instituciones que se enfocan en la profesionalización, en la formación de futuros consultores y consultoras. Y creo que esto es algo pues relativamente nuevo porque anteriormente la política, sigue siendo hermética, sigue manejándose con ciertos tipos de cuestiones internas que prevalecen, pero cada vez más hay este tema de profesionalizarse, de querer tener mejores pues expertos y expertas, además especializados en distintos temas, porque la consultoría política es un amplio, pues tiene muchísimas líneas por dónde irse y por qué hacer y demás. Está la investigación, está la consultoría política digital, tenemos muchas líneas que abordar. Entonces, no sé tú cómo veas esta cuestión en los últimos años, qué ha cambiado en la consultoría con respecto a cómo se venía haciendo antes, donde quizás las puertas no se abrían tan fácil para todos y no había un tema tan internacional como se ha venido dando en los últimos años. El tema es que la consultoría no tiene muchas barreras de entrada y de salida, como lo describiría Porter, ¿no?
Una de las cosas es que tú puedes ser abogado, comunicólogo, mercadólogo. Yo conozco personas que son ingenieras industriales, imagínate, y son consultores. Tú puedes estar graduado de la universidad o no, puedes tener maestría o no, doctorados o no, y ser consultores. La consultoría además es una puerta giratoria. Muchos políticos que en el ejercicio de sus funciones han sido senadores, diputados, salen de la legislatura y pueden también ser consultores. Entonces, además de eso, súmale que no hay regulaciones, no hay como el colegio de consultores que regule las personas que ejercen esta profesión. Entonces, ante toda esa vaguedad, al haber pocas barreras de entrada y de salida, hay digamos que se ha creado, pues sí, no un negocio, pero sí un nicho muy atractivo, sobre todo porque las personas pueden venir, como te digo, de cualquier área, ¿no? Ahora bien, las universidades, a mí me parecen, porque estudié en una, que de verdad me dio muchísima experiencia, me dio muchísimas amistades, no voy a decir el nombre de la universidad, pero son demasiado teóricas. No te preparan para por el ejercicio de tu profesión. Por eso empresas como Canvas, ¿no? Que lo hace con consultores reales, muchas veces hasta las clases se tienen que cancelar porque el consultor está viajando y no sé qué, te ofrece una mirada mucho más práctica. Se ahorra toda la paja, como decimos en Ecuador, y se enfoca en la parte más práctica. Evidentemente también hay un marco teórico que hay que respetar. Como no ha habido una universidad especializada en consultoría política, estoy seguro que va a haber en el futuro, eso te lo garantizo, ¿no? Estoy seguro que alguien lo va a estructurar desde el punto de vista mucho, mucho más académico de lo que es ahora, mucho más académico, ¿no? Algo ahí, sí, sí me gustaría detenerte en algo ahí muy importante. Tú dices, estudié, efectivamente me especialicé en temas de consultoría política, imagen, yo también viví esa experiencia. Creo que hay que también discernir algo importante y que es que un papel, un diploma, estudios como tal, sí son y conforman parte de la formación del consultor, pero no hacen al consultor solamente por haber estudiado un diplomado, por haber estudiado un máster, por haber estudiado una maestría. Es toda una trayectoria que va de la mano de la experiencia y que va de la mano de muchas otras cosas. Entonces, creo que ahí sí es un mito importante que hay que detenernos tantito porque muchas personas de pronto es como, oye, y cuando salga del diplomado ya voy a ser consultor. Pues no es que vas a ser consultor, pues nadie te está, o sea, esto es parte de tu formación dentro del ámbito, dentro de la profesión de la consultoría, pero pues te queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y ese camino es extenso. Acabas de decir algo, creo que fundamental, y es que el consultor tiene una gran base de práctica, perdón, o sea, es decir, tiene mucha experiencia diseñada sobre una pirámide de conocimientos. Esto es como ser chef. Yo no puedo salir de la escuela de cocina y decirme soy chef. Ese es un título que me lo gano, ¿no? Son horas de vuelo trabajando en campañas. Yo no puedo ser consultor porque me leí un libro, porque me vi una serie, porque, no sé, la experiencia me da la consultoría. Y eso es lo que diferencia un consultor de un asesor. El consultor tiene tanta experiencia que pone esa experiencia al servicio de la resolución de un problema que persigue además su estrategia, un fin determinado, y además sus trabajos son de mediano, corto o hasta largo plazo inclusive. Los asesores, en cambio, te ofrecen consejos y asesoramiento en temas específicos, muy puntuales, ¿sabes? No se enfocan en darte un plan, como lo que hace si hace un consultor, te da el plan. Yo en 20 minutos tengo que salir volando al aeropuerto porque tengo que ir a presentar un plan de posicionamiento para alguien, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que la experiencia de haber no solo diseñado, sino gracias a Canvas, estructurado todo este cúmulo de experiencias, de conocimientos, pues claro, eso te da muchísima, muchísima experiencia, porque además de la experiencia que te da el trabajar con políticos, en mi caso de toda Latinoamérica, salvo Nicaragua, a mí me ha tocado por Canvas estructurar el conocimiento, porque como te estaba comentando, no hay una universidad, no hay como la carrera de la consultoría.
universidades que ofrecen el masterado, como la que estudiamos nosotros. Entonces, no hay mucha estructura, es muy desagregado todo, ¿no? Es más, no hay conceptos uniformes. Entonces, lo chévere y lo que me parece muy valioso de Canvas es que le ha permitido tener mayor uniformidad en conceptos, estructurar, porque esto de la consultoría se pasaba de maestro a alumno, maestro a alumno. Así fueron aprendiendo la mayoría, todos yo diría, ¿no? Esta generación que es más joven de consultores es un poco más comparte más, ¿no? Es más abierta en sus conocimientos. Muchos no hemos tenido, bueno, gracias a Dios yo sí, pero muchos no han tenido un maestro que les enseñe. Y ahí sí es bien complicado, ¿no? Las personas que están buscando ser consultores, yo les diría, son aspirantes, tienen que buscar un maestro, tienen que buscar un mentor, alguien que los vaya guiando, porque más allá de lo que la Escuela de Consultores les vaya mostrando, ustedes tienen que tener un cúmulo de aprendizaje y experiencias prácticas, o sea, sobre el territorio. Totalmente de acuerdo. Y lo que mencionas me resulta verdaderamente increíble porque justo en la edición anterior de Escuela de Consultores de este mismo año, Roy Campos presentó, imagínate a alguien con la experiencia que tiene Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, para quienes no lo conozcan, nos concentró en 1 hora y media de clase, un manual de cómo debe cobrar un consultor, qué tipos de consultores hay, qué debe de considerar un político a la hora de contratar a un consultor. Todas estas cuestiones que de pronto tú te adentras a este terreno y la verdad es que nadie las tiene escritas, nadie lo conoce hasta que ya está en el terreno, está trabajando y lo va aprendiendo en una especie de prueba y error y más aún si no tiene esta figura del mentor o mentora que mencionas. Entonces, ya empezamos a ver cómo cada vez más consultores políticos del nivel y de la talla de Roy Campos, de Antonio Solá, Sergio José, Daniel Esquivel, aquí está Aureola también presente, que está en el cuerpo docente de Escuela de Consultores, son personas que ya tienen muchísima experiencia y que están trasladando esa experiencia de manera virtual a muchísimas otras personas en América Latina. Y eso es valiosísimo porque en algo que solía ser tan hermético, tan cerrado, pues hoy en día está al alcance de todas las personas que deseen pues formarse y aprender de esta manera y de la mano de gente con amplia experiencia. Eso se me hace genial. Además que es una profesión, si ustedes la ven, si la dimensionan, en Latinoamérica es una generación nueva. Es más, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El gremio recién está experimentando las primeras pérdidas humanas. Es decir, o sea, no es que miramos así como los abogados, que es una profesión muy antigua y han pasado miles de generaciones por las aulas universitarias. Realmente la consultoría en Latinoamérica tiene 2 generaciones. Yo te diría las personas que tienen más de 20, 15 años de experiencia, que tienen su trayectoria, y estamos los consultores más jóvenes, como Aureola, que está aquí presente, Sergio José, que yo lo pondría en el lado de los consultores más jóvenes. Es decir, las personas que se adentren en este campo están todavía en la etapa inicial, en la etapa de ser pioneros en una industria que no para de crecer. En Estados Unidos, la consultoría nace allá por la campaña de Kennedy, donde se vieron la necesidad de tener personas especializadas ante los nuevos medios, ¿no? Recuerda el famoso debate de 1962 o 63 de Nixon versus Kennedy, cómo Kennedy se supo asesorar de expertos en telegenia, como después Nixon se asesoró de Roger Ailes, que es ahora el director dueño de Fox News. Entonces, esos especialistas fueron dando forma a esta industria. Luego Joseph Napolitan, cómo la va estructurando de una mejor manera, definiendo qué es lo que tiene que hacer un consultor. El consultor no ejecuta, por ejemplo. El consultor desarrolla guías estratégicas, desarrolla planes, desarrolla todo lo que tiene que ver con el planteamiento. Entonces, todo eso que nosotros ahora mismo desarrollamos, conceptos como el concepto central de comunicación, ejes rectores, vienen de la vieja escuela. Es más, lo que a mí me encanta muchísimo de la consultoría al ser joven es que al no tener contacto con muchos de los conceptos que manejan las personas que ya tienen muchísima experiencia en esto,
hemos ido desarrollando conceptos que se adaptan a las nuevas necesidades del elector. Entonces, está chévere porque si bien es cierto que hay verdades que se transmiten de una generación a otra, los consultores nuevos hemos sido, por lo menos yo, o las personas que conozco, algunas, no todas, han sido desafiantes, o sea, se han desafiado algunos conceptos, ¿no? ¿Verdad? Como por ejemplo, ¿por qué haces campaña o por qué pides el voto las 3 últimas semanas si todos los análisis o los estudios dicen que ya el elector ha tomado una decisión y muy pocos son los que se desencantan en la última semana? Entonces, hay ciertas verdades que se han ido transmitiendo, pero que los consultores jóvenes ya los estamos como poniendo en tela de juicio. Y eso es chévere porque eso alimenta la consultoría. Ahora, es una industria además que tiende a saturarse, ¿no? Yo he visto algo que a mí me dijo Javier Peitivi hace muchísimos años, nuestro profesor, gran amigo mío. Le mando un saludo a mi mujer, si me está viendo allá en Barcelona. Que es Javier Peitivi, ¿eh? No malinterpreten este descaro aquí enfrente de mí. Javier Peitivi. Es que me llevo tan bien con él. Él me decía, la consultoría se depura sola. Y es cierto, o sea, yo he visto un ir y venir de personas que tienen ese anhelo de ser consultores, que han encontrado en la consultoría como una forma de realizarse, muchas veces atraídas también por ese falso glamour que los propios consultores se han encargado de instalarlo. Y digo un falso glamour porque pues, no todos son hoteles de lujo, ni vuelos de primera clase, ni todos son choferes. O sea, los que hemos trabajado en esto, en las profundidades de la América Latina, nos ha tocado pasar y vivir de todo. Tú me acompañaste alguna vez a Bolivia, acuérdate cómo fue la experiencia. Me has acompañado a República Dominicana. No todo es color de rosa, ¿no? Pero es una bonita profesión. Se la ha idealizado más de lo que yo hubiera querido. Porque a veces, ¿sabes lo que, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, de que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Comparto mi conocimiento y eso a la gente le encanta tanto que de repente empiezan a admirarte por algo que es tu trabajo, ¿sabes? No creo que pase lo mismo en otras profesiones, ¿no? Sí, claro, hay gurúes o hay en otras profesiones gente así que está ya a otro nivel, pero yo veo que en la consultoría sí hay mucha admiración, sobre todo que viene de las personas que quieren ser consultores o tienen ese anhelo, ¿no? Entonces, eso también te genera una cierta satisfacción de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y que también, bueno, pues sí, es que no creo que sea exclusivo de esta profesión, digo, sí se da en ciertos grados todavía un poco más, pues quizás grandes por el tema de que, pues, como dices, somos todavía un nicho pequeño, se ha basado mucho la consultoría en los últimos años en la marca personal, en la asistencia a ciertos eventos como justo la Cumbre Mundial que va a estar próximamente aquí en México. Y entonces empezamos a ser como ciertas personas que se frecuentan, que están en un nicho muy reducido, que ya tienen acceso a algunas campañas políticas en ciertas regiones, en distintos países, que se empiezan a topar frecuentemente pues en el marco de su labor, de su profesión. Y entonces, claro, pues empieza a ser como una especie de aspiración a querer ser y hacer eso, que finalmente, como en todo, en las redes sociales, pues nunca vamos a publicar de pronto las experiencias negativas que se tienen en plena campaña electoral en Dominicana, en Bolivia, en los países donde hemos estado, que claro que todo mundo ha pasado experiencias difíciles lidiando con equipos, lidiando con candidatos, viajando, el cierre de fronteras, que ese es un tema que te quiero preguntar antes de que te vayas, que sé que tienes un vuelo en puerta, pero el viaje de fronteras en la consultoría política en el marco de la pandemia en 2020, lo que representó para el gremio, creo que tú lo puedes contar muy bien, Andrés, porque realmente fue algo que pegó, cimbró fuertemente una profesión que en gran medida depende del tema de estar viajando y estando presente en las campañas con los clientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 2020 y cuál fue el reto que se presentó y cómo se ha venido superando? Antes que nada, solo para reafirmar el punto de vista que tengo de que la consultoría sí se ha ido erigiendo sobre como figuras claves y que las personas más admiradas, sobre todo en esto, es los que más han explotado su marca personal.
estaba pensando, yo soy mercadólogo, soy ingeniero en marketing, y por ejemplo, los mercadólogos adoramos y admiramos a los autores, ¿sí? Seth Godin, Michael Porter, etcétera. Los abogados admiran en su gran medida a personajes que llevan casos muy trascendentales. Pero yo me he dado cuenta que en la consultoría la marca personal es fundamental y he visto cómo muchas personas admiran a los consultores que mejor marca personal tienen. Dicho eso, te puedo decir que tú eres la persona que más lo ha vivido. Tú y yo llevamos casados desde hace 4 años, pero viviendo juntos hace muchísimo tiempo. Y has visto cómo había meses donde yo pasaba una semana en la casa y 3 semanas fuera del país. Era una cosa increíble, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo gastaba un pasaporte y medio al año. Tomaba yo saqué una cuenta una vez, tomaba 120 vuelos al año, más o menos aproximadamente. Y ahora, por ejemplo, en campaña fue una brutalidad también de viajes. Ahí me dio COVID 2 veces, por ejemplo, 2 veces en 2 meses y medio. Pero de repente ahorita con la tercera ola, de verdad, a mí me angustia ver colegas que viajan. Me angustio por ellos, de verdad. Pues tú ahorita tienes un viaje. Sí, pero yo solo voy cuando es hiper necesario. O sea, yo ya ahora me pongo como mis moños, porque el viajar fue complicado, porque además, cuando recién viene la pandemia, un amigo o dos amigos se quedaron encerrados en Bolivia, por ejemplo. 2 o 3 amigos se quedaron encerrados en Bolivia. Otras personas se quedaron encerrados en México. Nosotros, que fuimos a la toma de protesta de una diputada que hicimos ganar, de una congresista en Perú, casi nos quedamos atrapados en Lima. Entonces, yo recuerdo que 3 meses, yo, por lo menos cuando venir la pandemia, cancelé todos mis compromisos. 3 meses no viajamos. Ya empezaron las elecciones en Ecuador, las de El Salvador, las de Bolivia. Me parece que vieron el año pasado Puerto Rico, pero evidentemente el desplazo fue menor. Al principio la cantidad de información que había era nada, o sea, no entendíamos qué es lo que está. Es como ahorita, no entendemos ahorita qué está pasando con el tema de las vacunas y por qué no están funcionando frente a una nueva variante. Estamos casi, haz de cuenta que hemos regresado a marzo del 2021. Entonces, sí fue un impacto, la verdad que sí fue un impacto, pero más para los consultores generales. Para los digitales, pues básicamente no tendríamos que ni desplazarnos, ¿sí? Un plan y todo eso, pero para ellos sí fue un golpe fuerte. Yo he conocido colegas que ahora mismo le están pasando mal, porque solo dimensiona lo que está pasando en México, solo en México. En otros países, este año quedan 3 elecciones, Chile, Argentina y Paraguay. Bueno, en México hay cierre de gobiernos ya. La mayoría de toma de posiciones empieza a partir del 15 de septiembre. Y los clientes que ganaron recién se posesionan en septiembre. Y nadie te va a contratar ahorita. A mí me van a contratar hace como 3 meses, pero los municipios están quebrados, están en déficit ahorita. Entonces, el endeudamiento que hubo con la pandemia, ¿no? En estados, en municipios, pues es un tema también. Aquí el tema es que tienes que ser muy inteligente en esta profesión, saber guardar dinero, porque es una profesión muy rentable, sí, no lo dudo, nadie lo pone en tela de juicio, pero también tiene como valles, ¿no? Yo llegué a tener 14 campañas y ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clientes. De 14 a 5, imagínate, ¿no? Entonces, hay que saber ahorrar justamente para ese momento de vacas flacas, hay que saber tener estructuras flexibles. Yo tengo una agencia, boutique, por ejemplo, pero ni loco tuviera, yo solo hago política, yo no hago comercial, pero ni loco tuviera una nómina amplia, ni loco, pues no, sino nuestro modelo es muy, muy flexible. Luego está de que si tú vienes de la parte comercial a la parte política, se te va a hacer muy difícil entender. Hay tantos códigos que, es más, ni siquiera las personas que trabajan en esto lo entienden. La otra vez, te voy a contar algo personal. Vino una persona a Guadalajara y lo invité a la casa y le dije, vente, no sé qué. No vino. Eso es un desplante. Y en esta profesión, las redes, es decir, el contacto, lo es absolutamente todo. Entonces, si yo voy a la Ciudad de México o voy a Chiapas, lo primero que voy a hacer es ponerme en contacto con el consultor. El afianzar tus redes, tus relaciones,
es lo que te va a hacer tener la mayor cantidad de clientes posibles, porque al ser un nicho tú no te puedes cerrar puertas. Es lo que yo siempre le digo a los alumnos en Canvas. Ustedes no pueden salir a las redes sociales, analizar el mundo como que fueran hinchas de fútbol. Ustedes tienen que ver el detrás. Y ojo, no son ni de derecha ni de izquierda. Su opinión debe ser lo más objetiva y neutra posible. No se trata de defender ni a la derecha ni a la izquierda, porque te cierras espacios. Y en una profesión tan pequeña, tan saturada, cerrar espacios es una locura, pues. Entonces, ayer me estaba haciendo una entrevista, por ejemplo, un amigo para un programa que se llama Democracia Infectada, y no me puso a parir, porque me preguntaba temas de política donde yo tenía que dar mi análisis. Entonces, yo ahorita que estoy trabajando con Morena, por ejemplo, me preguntaba cosas de Morena, pero me insistía para que me insistía para que dé cierto tipo de información sesgada. Entonces, yo no puedo hablar mal de nadie. Me preguntan, oye, la otra vez me preguntaron, ¿no?, en un foro, ¿y qué ves mal del presidente? Yo nada, no veo nada. ¿Cómo voy a hablar mal de mi cliente? Digo, no trabajo para el presidente, pero obviamente es el fundador del movimiento que ahorita me ha cobijado, sobre todo que es el movimiento que por lo menos va a seguir con la batuta del gobierno o el Estado de México durante los próximos 6 años después que acabe Andrés Manuel. Entonces, no te puedes pelear con nadie. No se trata de defender postulados ideológicos. Nosotros somos como un abogado, como un dentista cualquiera. Atendemos al que viene con una dolencia. Si eres un dentista, te duele la muela, te atiendo. No te discrimino porque tienes cierta orientación sexual o eres de cierta raza. Exactamente pasa igual acá. Y siempre hay líneas, digo, además de estos códigos no escritos que bien señalas, que me parece muy interesante, yo también insisto mucho con los alumnos en Canvas el aspecto ético de la profesión. También, como dices, ¿no? Hay consultores que no se casan con un partido específico en concreto, hay otros que sí, pero los que no y han trabajado con distintas ideologías, con distintos partidos, etcétera, creo que también el aspecto ético de la profesión en el sentido de comprometerse y tener ciertas limitaciones y sobre todo un compromiso con la democracia en la región latinoamericana es importante, porque también, digo, el consultor político de alguna manera incide en la política de distintas regiones. ¿Por qué? Porque está ayudando al planteamiento de objetivos estratégicos y que personas de distintos tipos, colores, sabores lleguen al poder. Pero hay personas muy cuestionables que también pueden llegar al poder, hacer una serie de destrozos y serie de cuestiones muy delicadas para la democracia hoy en día, que por sí ya está endeble. Entonces, el aspecto ético de la profesión entra también y hay que empezar a discutir y hay que empezar a decir cuáles quizás pueden llegar a ser hasta las limitaciones y las guías en las que uno debe de desempeñarse en esto. No sé si estás de acuerdo. Sí, el tema es que, por ejemplo, en mi caso, cada quien se impone cada quien se impone la ética que le conviene, que le queda. que le convenga, pero en mi caso, mis límites es no trabajar, por ejemplo, con un genocida, con un dictador. Entonces, yo creo que... quizás no lo identificas así en etapas muy tempranas, pero en la fase del diagnóstico, donde estás haciendo entrevistas a profundidad, donde empiezas a detectar algunos focos rojos de la personalidad de alguien, o que es un golpeador, o que es un abusador de mujeres, ahí te detienes y te dices, ¿sabes qué? Yo trabajo con este cuate, ¿cómo? O sea, creo que sí hay manera de poner ciertos lineamientos. Como te digo, yo no voy a ser cínico, o sea, no voy a ser un hipócrita y decir, sí, así debe ser, porque finalmente la ética define el comportamiento de la sociedad. Entonces, pero también está también supeditado a los valores que cada uno tenga. Yo en mi caso, te digo, nuevamente no trabajaría para un genocida, un dictador o una persona que transgreda las líneas de la democracia. Pero hay consultores que sí, y para mí está bien. O sea, ¿sabes? Yo no puedo imponerle mi ética a nadie, o no puedo imponerle mi moral a nadie. Yo soy en ese sentido libertario, ¿no? Entonces, pues hay personas que asesoran a Maduro, por ejemplo. Personas que asesoran seguramente a dictadores de Medio Oriente. No lo sé, pero si ellos lo ven bien, para mí está bien. O sea, pero yo, en lo personal, sí tengo mis límites, que es eso lo que te digo. Y son límites que se han ido
como haciendo mucho más amplios, ¿no? Más flexibles. Por ejemplo, yo antes cuando era una persona muy conservadora, ahora, como te digo, no soy ni derecha ni izquierda, no soy católico ni evangélico, no soy básicamente una persona muy neutra en mi forma de pensar. Ahora soy muy liberal, obviamente creo en la adopción de los homosexuales, la adopción De gay, parejas homoparentales. de parejas, exacto. Sí. Sí, o sea, eso es ya individual, ese tema No, es... pero te iba a decir que antes, yo, por ejemplo, yo conozco un amigo que no atiende clientes que promuevan abiertamente el aborto, por ejemplo. Ya, que se casan con la ideología y Se casan con la simplemente... ideología. Para mí, Pues sí. si lo promueven o no lo promueven, me da igual, mientras no sean Ujú. genocidas, ¿no? Entonces, eso ya depende cómo tú lo veas, ¿no? Muchísima gente de esto le va a parecer muy polémico, pero bueno, ¿quién reparte el carnet de qué hacer o a quién no atender? Entonces, esa es personalmente, pues, yo ahí no hago distinción, salvo esa línea que te digo, ¿no? Bueno, Andrés, nos mandan saludos por ahí, Vivier, Aureola, que estuvo aquí en la transmisión, César de Aicodi, Jane, Joel, saludos desde Colombia de Andrés, Marcela, Felipe, yo soy Canvas, Aicodi, también José, desde Guatemala, Antioquia, Colombia, Antioquia. Tlaquepaque, Antioquia, Colombia, Tlaquepaque. Entonces, bueno. Reflexión final, Andrés, porque ya te tienes que ir al aeropuerto. Viendo aquí el Uber cómo llega. Reflexión final, invitación, que quieras Yo, hacer. Todavía tenemos 39 personas conectadas. yo les invito a que si ustedes se han decidido por esta profesión, que que cultiven el cerebro. Cuando una persona, por ejemplo, se dedica a ser modelo, un hombre o mujer, pues tiene que estar, ya saben, en forma, etcétera, ¿no? Entonces, ellos viven por la forma en que tienen su cuerpo, su alimentación, etcétera. Nosotros vivimos por el ejercicio de esto. Entonces, yo les invito a que si ustedes quieren ser consultores, tienen que cultivar muchísimo el intelecto. El cerebro es su forma de ganarse la vida, su intelectualidad, y eso implica leer, implica, si están en una fase temprana para ser consultores, agarrar proyectos pro bono, ir metiéndose las manos en el lodo, ir profesionalizándose, trabajar en diferentes campañas. No empiezas aquí desde arriba, la mayoría de las personas que trabajan conmigo empiezan como pasantes. Es una profesión compleja también, que implica tener mucho dominio de sí mismo, ¿no? Tú no puedes perder los estribos en una campaña y sobre reaccionar ante hechos, porque te toca para a ti, sobre todo, tu trabajo es tener la cabeza fría y tomar las decisiones correctas en un clima de alta incertidumbre. Entonces, los escenarios con mucha incertidumbre exigen personas con cabeza fría, que tomen decisiones frías. Y eso es lo que lo vas desarrollando. Para mí, la consultoría ha sido un gran camino personal. Yo he pasado de ser una persona muy voluble, inestable y además neurótico, a ser una persona muy centrada. Claro, he necesitado terapia en el medio porque sabía que esta profesión exige ese tipo de personalidad. Nadie quiere trabajar para una persona demasiado voluble o indecisa, o que tome decisiones con cabeza caliente. Entonces, yo les invito a tomar también esta invitación a ese viaje de superación personal, de superación intelectual, que además te da muy alta rentabilidad. Se llama la consultoría política, lo pueden estudiar en la Escuela de Consultores de Canvas. Y nada, yo creo que esa es toda mi apreciación. Muchas gracias, Andrés. Recordarles que el próximo 17 de agosto, ya el próximo martes, arrancamos con la Escuela de Consultores, Masterclass de Roy Campos, hablando justamente del rol de la consultoría política hoy en día, cómo cobra un consultor, qué tipos de consultor existen, qué consideraciones o características tienen los distintos tipos de consultores. Bueno, es un manual que hasta en su momento yo le dije a Roy que lo hiciéramos un libro y lo publicáramos en Canvas porque está completísimo. Y bueno, es además esta ponencia gratuita. Si ustedes quieren formar parte de esta primer masterclass,
escríbanos aquí en comentarios y les estaremos haciendo llegar la liga para que se registren. Y por supuesto, si nos quieren acompañar a lo largo de los siguientes 2 meses de diplomado, pues también les hacemos llegar informes. Saludos, siguen mandando desde Perú, Argentina, Puebla, de Guerrero. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto damos por terminada el Canvas Live del día de hoy. Esperamos que haya sido de provecho y seguimos atentos en comentarios. Muchísimas gracias. Hasta luego.